David salía de una y se metía en otra. El enemigo lo oprimía en un lugar, así como el rey lo oprimía en otro lugar. En todos los lugares que David se veía, siempre estaba pillado en medio de una situación u otra. Y Dios le había prometido a él que un día él iba a ser rey. Él venció ya al filisteo más grande de todo. Él era amado por el pueblo, pero a la misma vez sus supremos le tenían celo, lo querían matar. Él se tenía que esconder, nadie sabía, bebía. Algunas veces él hasta sufría hambre y una vida como un animal por un tiempo de su vida. A cada lado había presión en la vida de David. Dios le había escogido para algo grande, pero en estos momentos él no veía ninguna luz en medio de su situación. Y después que él sale de estas cosas, ya Dios lo hace rey. Él vence, ve la mano de Dios cómo trabaja, no entendiendo cómo estaba trabajando cuando estaba en medio de la situación, pero confiaba que Dios, en que él creía, Dios lo iba a sacar en medio de cuando eran los días más oscuros en la vida de David, donde la muerte estaba a cualquier lugar. Déjame decirte algo de Saúl. Los sacerdotes de Israel le dieron de comer del pan que estaba en el templo a David. Eso le llegó, esas noticias a Saúl, y Saúl era tan malo que mató a todos los sacerdotes que estaban ahí. Él no le tenía respeto ni a los ungidos de Dios, Saúl, porque hicieron una buena dádiva con David, y David tenía una oportunidad de quitarle la vida a Saúl y no se la quitó porque respetaba, aunque era un malvado rey, respetaba lo que Dios hacía. Cuando tú lees Primera de Samuel y Segunda de Samuel, tú ves unas cosas ahí que tú dices, Señor, ¿cómo es posible que tú dejas todas estas cosas pasar? ¿Cómo tú no juzgaste a Saúl? Que Saúl mató a 85 sacerdotes, no a uno, a 85 los mató, porque le hicieron bien a David. ¿Qué odio tenía ese hombre? Y David tenía una oportunidad de matarlo, y David no le tocó un pelo en su cabeza. Dice la palabra que le cortó un parte de su manto. Y le dijo, te tenía en mis manos. Pero Dios libre mi alma de hacerle algo al ungido de Dios. Aunque ese hombre era un criminal por matar esos 85 sacerdotes que alababan a Dios día y noche. David empieza a escribir estos salmos. David is writing these psalms. Y dice él, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloriará en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan el Señor conmigo. I will exalt the Lord all times. His praises will always be on my lips. My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glory to the Lord with me. Let us exalt his name together. Él podía escribir esto porque en medio de todo eso Dios protegía a David. En medio de tener un superior tan malo, en medio de tener aquellos que eran espías que rodían y corrían otra vez a decirle a Saúl en dónde él estaba, en medio de estar con hambre, en medio de estar en opresión, en medio de estar en situaciones que eran todas negativas, Dios siempre libraba a David de peligro. Él confiaba en Jehová en medio de sus tiempos más oscuros. Y vemos que David dice, y le decía al pueblo, en este Dios que yo conozco, no lo conozco solamente por mi mente, pero por experiencia. Y aquí yo le quiero hablar en esta mañana. Si tú te llamas un hijo o una hija de Dios, Dios va a dejar que tus pies toquen y entren en lugares oscuros en tu vida. Y tú dirás, ¿por qué esto me está pasando a mí? O si la gente que me rodean saben
que yo estoy en situaciones así, o cualquier pregunta que te venga a la mente cuando entre esa nube oscura a tu vida, ahí será el día que tú serás probado. Y eres probado solamente para una cosa, para que el nombre de Jehová a lo último sea exaltado. Dios no nos deja entrar a situaciones para hacernos mal. Dios no te deja entrar a situaciones para quebrantarte y hacer nada de ti. Dios quiere glorificarse en tu vida en tiempos difíciles. Porque ahí es donde el mundo ve que el Dios tuyo está envuelto en tu vida. Un hombre o una mujer sin Dios, cuando ellos llegan a estas situaciones, lo que le pasa es unos resultados donde no tienen ninguna esperanza, ninguna fe, y a lo último de su vida no hay nada para enseñar resultados. Pero Dios promete a los suyos gracia abundante para el tiempo difícil. Y no es una gracia que es una como cualquiera. La gracia de Dios es divina. ¿Qué quiero decir con eso? Que en medio de circunstancias imposibles, ahí es cuando Dios hace lo mejor. David entendía en esto. David entraba y hay un artículo que se pone el sacerdote que se llama el ifad. El ifad era el artículo que se ponía debajo de las piedras que se ponía el sacerdote, y solo los únicos que se lo ponían en esos tiempos eran los sacerdotes. Pero David le pidió al sacerdote un ifad, y el otro fue el profeta Samuel. Y ellos se ponían el ifad, y en ese ifad él iba al frente del Señor, y cualquier cosa que él le pedía al Señor, el Señor le daba la respuesta. Cuando este evento iba a pasar, le vino el reporte a David que Saúl venía detrás de él para cogerlo. David cogió, se vistió en el ifad y fue al frente del Señor y le dice: ¿Está Saúl detrás de mí? El rey que está en esa área, Abimelech, ¿me va a entregar? Y Dios le dijo, sí, te va a entregar. Sí, Saúl te va a matar. Se quitó el ifad, porque el ifad era eso que se vestía para recibir de Dios órdenes y para pedirle a Dios opiniones o lo que estaba pasando. Cuando el sacerdote se ponía eso, podía entrar al frente de Dios y interceder. David se vestía en este ifad para recibir de Dios mensajes para su vida. Y en el versículo 4 él dice: busqué al Señor y él me respondió. David se vistió en el ifad y dijo: Señor, estoy en una situación difícil. Señor, estoy rodeado por enemigos. Hay una nube oscura sobre mi vida. Pero dice la palabra que él buscó al Señor y Dios le respondió. Tú puedes estar rodeado por enemigos. Tú puedes sentirte oprimido. Tú puedes estar en situaciones más oscuras en tu vida. Si tú clamas a Jehová, Jehová te va a responder. El ifad tuyo y el ifad mío se llama Jesús. Jesús es el gran sacerdote. Dice la palabra que él está sentado a la mano derecha del Padre, intercediendo por mí día y noche. ¿Por qué temas? Muchos de nosotros tenemos temores por muchas situaciones. Pero si tú estás en esa situación, Dios te la mandó a tu vida. Dios le mandó todo eso a David. ¿Tú sabes por qué? Porque a lo último el pueblo dijo: Saúl mató a 1000, pero David ha matado a 10,000. Saúl era un rey fuera de la voluntad de Dios, no escogido por Dios. David fue escogido por Dios. Y si Dios te escoge, Dios se manifiesta en tu vida. Y vimos el poder de Dios en la vida de David, aunque David estaba
en más problemas que todos los otros. Saúl lo tuvo fácil. Saúl entró, el pueblo estaba así. David cogió el camino difícil para llegar al rey. Dios escoge obreros y obreras para su obra y los manda por caminos difíciles. Pero lo que Él está haciendo en medio de ese camino difícil es puliéndote a la imagen de Jesucristo, para que la gloria de Dios sea más evidente en ti. Porque en el tratado del alfarero, cuando Él está en las manos del alfarero, lo que Él está haciendo mientras Él te pone en el medio del fuego, trabaja contigo y hace todo el proceso de hacer un vaso. Lo que Él quiere crear a lo último es un vaso que todo el mundo lo mire con un con un wow, con algo que sea impresionante. Por eso Dios deja, porque lo que Dios quiere es que Dios se glorifique en medio de las naciones. Dios siempre desde el principio ha querido glorificarse. Y para Dios glorificarse, Dios muestra eso en vasos que sufren y van por procesos difíciles. Pero una de las cosas que Él hace, dice aquí, que busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiante están los que a Él acuden. Ahí está. Radiante, algo es precioso. Algo, un partículo de oro que tú miras es algo radiante. Pero para que el oro llegue a ser un oro precioso, primero tiene que ir por un proceso de purificación. Para que un vaso sea el mejor vaso, más lindo cristal, tiene que ir por el fuego y el agua. Dios nos coge a nosotros en nuestras vidas y Él nos pone en esos fuegos ardientes. Él nos pone en esas aguas frías. Pero es porque lo que Dios tiene en su mano es algo precioso. Dios mandó a Jesucristo por algo precioso que eres tú y yo, un hijo y una hija de Dios. Pero porque soy hijo e hija de Dios, me tiene que purificar, porque yo vengo a Dios con muchos preceptos, conceptos de cómo Dios es. Dios no es como tú crees o como yo creo. Dios no es el Dios de la religión. Dios no es el Dios de legalismo. Dios no es el Dios de que le importa de lo que la gente cree. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que lo que Él quiere es purificar tu fe en medio de cualquier obstáculo que venga a tu vida. Ese es el Dios que nosotros servimos. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, romper esos conceptos erróneos y los rompe en medio de la batalla. Pero tú sabes ¿qué? Que ahí está Dios, que tú no estás solo, que Dios no te va a dejar ir con las corrientes. Él promete establecerte y cumplir aquello que Él empezó. Mi confianza tiene que estar en Jehová, que yo no veo lo que va a cumplir, pero yo sé que Él me ha prometido cumplirlo. Y ahí yo estoy bien.